Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más. Le damos gracias en tu palabra, por la oportunidad que se nos da, ¿verdad? De estar aquí un día más. Le doy gracias a ustedes, ¿verdad? También los que vayan a escuchar este audio, ¿verdad? En tiempo y también, ¿verdad? En fuera de tiempo. Que sea nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hablando en nuestros corazones y que se gocen. Y que así como Dios ministra este corazón, ¿verdad? También les ministra a ustedes. Acompáñame a la palabra del Señor en el libro de Tito. Voy a leer algo bien corto. Amén. Con toda reverencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a estar leyendo en Tito 1:3, la segunda línea. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para él. Lo voy a volver a repetir. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para él. Aleluya, Padre, gracias porque eres fiel. Gracias porque eres tú quien llama. Gracias porque fuiste tú quien nos llamaste. Gracias porque fuiste tú quien nos elegiste, Dios amado. Gracias, Señor, por esta hermosa reflexión que has puesto en el corazón de tu siervo en la mañana de hoy, mis hermanos. Les voy a hablar, ¿verdad? Algo bien corto, no va a ser tan extenso. Pero esta palabra, este personaje, la palabra del Señor, ¿verdad? Dios la ha puesto en mi corazón. Se trata de Tito, ¿verdad? Y Tito fue un discípulo del apóstol Pablo, pero no fue un hombre que hizo tantas hazañas así como Pedro y así como el mismo Pablo. Amén. Pero es importante, ¿verdad?, saber y recordar que Tito tiene muchas características, quizás pues del mismo de nosotros, porque Tito no era judío, amén, no seguía la Torá y tampoco era de los israelitas, así como usted y como yo, ¿verdad? Era uno del pueblo de los gentiles, amén. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, cuando llevaba la palabra de él en una de estas prédicas, ¿verdad?, estaba Tito. Tito venía de estas costumbres paganas, ¿verdad? Que no se hablaba de Dios, sino de sacrificios, de muchas culturas, de muchos dioses, ¿verdad? De diosa Cera, ¿verdad? Y todos esos dioses de Zeus, ¿verdad? Él venía, ¿verdad? Pues de estas mitologías y de estas creencias. Pero cuando Tito escuchó hablar a Pablo de este Dios, que no hay que hacer ningún sacrificio, ¿verdad? Dice la palabra que Dios, que es Señor, porque es Dios quien cautiva gente. Porque, ¿verdad? Pablo era ¿verdad?, era un apóstol que llevaba la palabra del Señor. Pero queriendo saber, ¿verdad?, que Dios tocó la franja de su corazón y selló. Tanto así, que más adelante vemos, ¿verdad?, que Tito se hizo seguidor del apóstol Pablo. Aquí viene lo interesante. Bien interesante porque este corazón fue cautivado por el Señor, lo cual entonces fue un problema, porque este corazón de Tito, al cual Dios llamó, el pueblo de Dios no lo quería. Ahí me detengo. Muchas veces nosotros, esto es verdad, en aquellos tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos el pueblo de Israel, los romanos, no querían a Tito porque Tito no estaba circuncidado, ¿verdad? Entonces ellos seguían todavía la ley de Moisés, la cual dice que para tú ser parte del pueblo tenías que circuncidarse. Pero entonces el apóstol Pablo dice que no. Aleluya. ¿Por qué Pablo dice que no? Porque Pablo dice, no, porque nosotros tenemos la salvación por la gracia mediante la fe del Señor. ¿Saben? No había que circuncidarse porque como ya Dios murió por todos nuestros pecados, he aquí, nosotros somos una criatura nueva, pero entonces todavía ellos estaban con la ley de Moisés, ¿verdad? Tenían eso incrustado en su corazón y ese es el mensaje que Dios le dio a Pablo para que le llevase a su pueblo, que ya no hay sacrificio. Es cierto, mis hermanos, que en el principio, ¿verdad? Todos sabemos que los niños cuando tenían 8 días tenían que ser circuncidados, pero Dios rompió, ¿verdad?, todos esos estereotipos, ¿verdad? Ya no era necesario para venir a los pies del Señor y entonces era necesario que, ¿verdad?, que esta persona, que el pueblo de Dios no se perdiera porque era un pueblo que estaba a punto de perderse y Dios
tocó a Pablo para decirle que eran, por eso Dios tocó a Pablo. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Ve? Y entonces todas estas personas estaban bien furiosos porque cómo van a decir, pero tú que eres un maestro, ¿verdad? Porque recordemos, ¿no? ¿Verdad? Que para aquel entonces había muchos maestros, los cuales cada maestro tenía unos seguidores, pero estaban totalmente erróneos. Y en esta iglesia, ¿verdad? Estaban divididos porque había mucha ideología, había mucha apostasía, ¿verdad? Había mucha división. Tanto así que la iglesia de Corinto, dice la palabra del Señor, porque eso fue también lo que me cautivó, que Dios decía, hay muchos que están en la carne y no están en el espíritu, porque muchas personas aquí en el libro de los Corintios dice que estaban siguiendo mucho a Pablo por ser el hombre, estaban siguiendo mucho a Pedro porque era el hombre, estaban siguiendo a Apolo porque era el hombre, mas no estaban escuchando la voz de Dios. Entonces Dios no quiere que haya segregación, Dios no quiere que haya división, Dios quiere que haya un solo pueblo. El mismo Pablo lo dijo, en la palabra lo dijo, porque hay muchas personas, nosotros hermanos, nos queremos aferrar eh, a este predicador, a esta predicadora. No es Dios, es la palabra del Señor, es Jesús, es Él y por Él y para Él. El hombre cae. Claramente, 7 veces cae justo y 7 veces Dios lo va a levantar. Pero tenemos que tener nuestra fe, ¿verdad? Y estar sí, respetamos a los hombres de Dios, mujeres de Dios, pero no podemos tener esa segregación de que este sí, de este no, de que sigo a este y a este no lo sigo. No, porque no se trata de eso, sino de que seamos un solo cuerpo y llevamos una sola palabra de nuestro Señor Jesús. Miren, en la palabra del Señor vamos a leerlo, vamos a leer Biblia, Biblia, Biblia. Segunda de Corintios, acompáñame, 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Mira lo que dice. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que Tito le quería decir, ¿verdad? Llevarle ese mensaje a esta iglesia de Creta, de Corintio. Ahora mismo Pablo le dijo, vete a Creta, que era un pueblo que también estaba perdido, para que estos cretenses, ¿verdad?, no se perdiesen completamente. Era necesario que estos ancianos cumplieran, ¿verdad?, con esta exigencia, porque se tenían que distinguir, ¿verdad? No podían ser, dice la palabra aquí, ¿verdad?, que tenían que ser intachables, fieles, respetuosos, de buena reputación. ¿Por qué? Porque Tito no podía solo, ¿verdad? Tenía que Tito ir aquí y tenía que levantar una iglesia, levantar un pueblo, cambiar corazones. Entonces era necesario que trabajaran en equipo, que fuera a buscar a esos ancianos, que llevaran la palabra del Señor, que puedan dar testimonio de la palabra del Señor en ellos, ¿verdad? Que sean testigos, que su testimonio esté intachable. Entonces eso es lo que el Señor quiere en el día de hoy. ¿Qué te traigo de ayer en el hoy? Que Dios quiere que usted y yo seamos testigos del poder, que seamos testigos del Señor en tiempo y fuera de tiempo, dentro y fuera de la iglesia, mis hermanos. Que nosotros, ¿verdad?, no seamos personas aquí, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, iracundo, que que no nos enojemos fácilmente. Ve, claro está, muchas personas te apoyarán, no te seguirán, eso es parte de, muchas personas te van a observar, pero quizás no se vayan a unir a ti, pero es parte del proceso. Oye, si a Tito, hermano nuestro, de nuestro antepasado, le costó años, Dios mío, de poder estar totalmente, ¿verdad?, esta firmeza, Dios mío, y esta total llenura del Señor y total apoyo, y todavía así con mucho no pudo obtenerla. ¿Qué va a pasar con usted y conmigo? Nosotros nos queda, aleluya, encaminarnos en el Señor y creer y llevar su palabra y cumplir su propósito, porque el Señor Jesús lo hará. Él lo hará. Pero nosotros tenemos que enseñarle las palabras a las personas que Dios no es como el hombre, que Dios vino a sanar y a buscar lo que se le había perdido. En la palabra dice que Dios vino a qué? A buscar a qué? A enfermos,
a sanar a los enfermos. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino a buscar lo que se le había perdido, porque Dios es fiel, porque es bueno, porque es bondadoso, porque todavía Él está ahí para levantar tus manos, para abrazarte, porque vino a sanarte, porque vino a darte, aleluya, vino a restaurar, vino a sanar, vino a purificar, vino a alabar, vino a multiplicar y a dar la salvación de tu alma, una eternidad que es linda, Dios mío, que a todos nos va a tocar. Dios quiere que cuando los ojos de cada uno de nosotros se cierren, no se pierda, sino que tengamos vida nueva. Toda aquella persona, mis hermanos, que muera en Cristo no muere, sino pasa de muerte a vida. La gran resurrección, la eternidad que es con Cristo Jesús, Rey y Padre nuestro. Mira los tiempos, mira la guerra de Israel, mira jamás Gaza, Dios mío. La guerra de Israel se ha salido de su cauce, como podemos ver. Sí, Dios mío, que Israel son malos, que están haciendo cosas malas, claro, lo estamos viendo, pero es merecer de nosotros que oremos por Israel, porque esa es la nación. La palabra dice, a los suyos fue y los suyos no le reconocieron. Imagínese usted, pero es de nosotros orar por ellos para que sea Dios obrando en cada uno de ellos. Claro que está. Hay que orar por Israel, gente. Mira cuántos niños, Señor amado, han muerto inocentemente. Entonces, nosotros no podemos pagar de la misma forma. Nosotros pagamos de la forma contraria. ¿Cómo es? Con amor, con misericordia. Amén. Claro que sí, que Dios, Jesús en sus tiempos, le hablaba fuerte a ellos. Mis hermanos, Jesús fue Jesús. Nosotros somos nosotros. Aleluya. Claro que sí, que hay tiempo y hay tiempo, Dios mío, de quizás poner algo de dureza, pero por lo contrario, somos bondadosos, misericordiosos y amorosos. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia, recuérdense, donde podemos ir directamente al Padre, hablar con Él y exponerle cada uno de nuestros casos, nuestras situaciones, nuestra adversidad, nuestras frustraciones, nuestros días buenos y los no tan buenos, aleluya. Le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aleluya, por este tiempo bonito que Dios nos ha dado. Y recuerde, Dios está buscando un líder en tiempos difíciles. Amén. A alguien que no se doble a Baales, no importa si te apoyan, si no te apoyan, si te siguen, si no te siguen, si te dan, si te quitan. Aquí el propósito es cumplir el propósito del Señor en nosotros. Amén. Es su propósito, es su llamado, es su camino y nuestra ganancia es Él en nosotros. Gracias. Le damos gracias a Dios por este tiempo bonito, Señor, por la palabra depositada en nuestros corazones. Le doy gracias a Dios porque verdaderamente ha sido bueno y que porque para siempre es su misericordia, mis hermanos. Recordémonos, ¿verdad? Que nosotros no estamos viviendo todavía, ¿verdad? Esos tiempos de la iglesia primitiva a son de hoy, ¿verdad? Oremos con que no haya segregación, sino que haya unión, donde podamos dejar esos mitos judíos, amén, y nos podamos, ¿verdad? Arraigar a la misericordia de Cristo. Bendito Dios, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que has hecho, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Mis hermanos, bendiciones.